quería pro- yo les quería proponer una conversación un tanto más dialogal, partiendo de cuestiones que nos han movilizado en este recogido por teorías de la formación en un intento de acercamiento a la problemática de la pedagogía como ciencia de la educación y otras cuestiones que se quedaron abiertas en abierto, que les parezca interesante ubicarnos en este momento de cierre de ciclo, ¿no? Tenemos un referente hoy muy fuera de la línea que hemos adoptado en nuestras clases, que es Philippe Mejía. En Colombia es un autor que ha tenido una entrada eh, académica interesante, ¿no? Y incluso con publicaciones en español, pero que no propiamente es una referencia para la conceptualización de la pedagogía como ciencia. Eh, en términos de lo que hemos dialogado, ¿no? Como producción de una intelectualidad lógica que se organiza bajo criterios epistemológicos um, propios y que no se confunde con otros tipos de saberes que son vinculados a la experiencia idiosincrática del sujeto educativo o del sujeto de la educación. Pero cuando les propuse este autor, he pensado en una clave muy interesante que él nos presenta, que es de lo que caracteriza el momento pedagógico y luego la posibilidad de formación bajo la mediación de los conocimientos propios de la pedagogía y del deseo de educar. Porque es en esta diapasión o en esta convergencia del deseo de educar y de la existencia de una pedagogía que puede organizar el deseo para transformarlo en intencionalidad posible, concreta, que tenemos los desafíos formativos, los desafíos de conceber qué caminos, qué recursos, qué finalidades van a estructurar las decisiones que concretan la formación o las experiencias formativas desarrolladas en distintos escenarios profesionales de la pedagogía. Hemos discutido a lo largo de estas clases que la perspectiva de formación para la pedagogía, aunque se vincule a las prácticas escolares, empieza en términos de teorización con Kant en una lógica mucho más amplia de un trabajo humano de autoconstitución como sujeto racional. Y este sentido um, que hemos legado de la modernidad nos traspasa actualmente como una invitación para pensarnos si las prácticas de enseñanza, las prácticas de gestión, las prácticas de animación sociocultural, las prácticas de orientación educativa, de asesoramiento docente, o sea, las prácticas pedagógicas, que son prácticas intelectuales, hasta qué punto estas prácticas intelectuales están sosteniendo un sentido formativo para la educación que se procesa en la sociedad actual. Podemos mirar el sentido de la formación humana en estas prácticas, o son prácticas que se orientan por un sentido más prescriptivo de ajuste de la educabilidad
a las demandas operativas de una sociedad neoliberal que subtrae del sujeto la posibilidad de formación por la autonomía, una vez que un rasgo de esta sociedad es la heterotopía, ¿no? Es que estamos aprendiendo lo que nos conduce a una posición de mejor competitividad y luego competimos para ganar. Esta asociación utilitarista de los fines de la educación al aprendizaje, personal en términos de conducta para validación o ajustamiento a la lógica neoliberal, tiene seguramente desconstruido el lugar de la pedagogía en el mundo de la reflexión educativa. Tanto que Philippe Megier luego, de pronto, en este capítulo 1, que se intitula en portugués Discurso sobre la educación y discurso pedagógico, nos dice que en educación todos los individuos tienen alguna cosa que decir, porque es un asunto, es un tema de interés ciudadano, ¿no? La educación es propiamente la apuesta antropológica que nos hace sujetos de relaciones eh, de enseñanza y de aprendizaje permanentes por toda la vida. Así que la educación existe por la necesidad y la posibilidad humana de transferencia de conocimientos, transferencia de experiencias que van formando identidades y capacidades colectivas de acción. Ese es el sentido más propio, más original del proceso educativo. Pero ni todo discurso sobre educación es discurso pedagógico, porque el discurso pedagógico implica una ruptura de sentido que plantea las prácticas educativas como un objeto de sistematización bajo criterios científicos de la pedagogía. Y estos criterios científicos son derivados de prácticas de investigación que no están disponibles naturalmente en las culturas educativas de las distintas sociedades. Necesitan ser creadas como un momento, que Mejía nos llama de momento pedagógico, fruto de la resistencia al aprendizaje de uno que necesita aprender. O sea que la pedagogía es necesaria cuando solamente el deseo cultural de enseñar no es suficiente para hacer con que una situación educativa o una situación formativa conlleve distintos elementos que generen los cambios cualitativos necesarios para caracterizar el efecto del aprendizaje. Porque, ¿qué consideramos como aprendizaje? No es solamente la correspondencia de uno en relación a lo que otro considera que es aprendible o no, pero es la posibilidad de saltar cualitativamente y mejorar estados conceptuales, cognitivos, socioafectivos que nos constituyen como personas individuales y como sujetos sociales, por supuesto. Entonces, en esta línea, yo he apuntado esta reflexión de Verrier como interesante porque nos permite recuperar algunas ideas que fueron propuestas aquí y problematizar como una cuestión final de nuestro curso, hasta qué punto la pedagogía sigue siendo construida o dinamizada, mejor diciendo, dinamizada
bajo un ideal de formación. Y antes de que yo les proporcione el espacio de participación por micrófono o imagen, lo que sea, quiero comentarles dos o tres tendencias actuales que en mis lecturas investigativas hoy representan un acceso de muerte para la pedagogía. Dicho de otra forma, que representan un límite para la existencia de la pedagogía como una forma de saber, o sea, como un recurso epistemológico para intervenir en el campo educativo con más consistencia, conciencia, intencionalidad y capacidad de logros positivos, que son el neoinstruccionismo, las teorías de aprendizaje desplazadas, desplegadas de la problematización didáctica y el, la parentalización, lo que se puede llamar hoy de parentalización. Bueno, el neoinstruccionismo o neoeficientismo es una tendencia que de hecho no ha, no ha propiamente no es propiamente distinta del instruccionismo que marca la creación de los sistemas de instrucción pública en el siglo XVIII en Europa, en Prusia y luego en Francia, pero que conlleva hoy algunas características muy típicas de nuestro tiempo que son asociadas a la entrada de los medios tecnológicos, la imaginación didáctica sobre cómo enseñar. ¿Y qué consecuencias este proceso está impactando? En una dispensa de la pedagogía como un saber fundante del estatuto del magisterio o del estatuto de la docencia, porque ya no es más necesario instituir en el plan de la conciencia del maestro o del educador la reflexión sobre el qué hacer de su práctica o el por qué hacer su práctica. Y solamente hay una creencia de que el aprendizaje fundamental se obtiene por medio de los indicadores cuantitativos de rendimiento externo. Y esta devaluación externa y de rendimientos académicos y esta tendencia es la que en términos homogéneos sigue teniendo mucha fuerza en las políticas educativas en todas las partes del mundo, con cada vez menos poder de agencia de los maestros, de los educadores o de las profesiones educativas donde nos insertamos nosotros como profesión pedagógica y desintelectualizando la propia pedagogía, porque cuando sale de escena la pedagogía que se establece al revés, establece una lógica de que la enseñanza se pauta solamente por las demandas del aprendizaje estandarizadas por los indicadores de rendimiento académico. Esa es la primera tendencia. La segunda son las teorías de aprendizaje que en gran parte adviene hoy de los avances de la neurociencia. No es propiamente lo que voy a proponerles, no es propiamente una crítica a neurociencia, pero porque incluso necesitamos acercarnos de las contribuciones más significativas de esta área que hoy están emergentes en todas las partes del mundo con este deseo de comprender el humano que aprende como un organismo complejo
de múltiples relaciones cognitivas, psicomotoras, socioafectivas. Y ¿cuál es el riesgo de estas teorías para la pedagogía o para el conocimiento pedagógico? Es que otra vez el aprendizaje está siendo concebido como un producto de una intervención heterotópica que necesita de ajustamientos técnico-metodológicos sostenidos en una reflexión sobre los medios, no sobre los fines educativos, porque el enfoque de la neurociencia que tiene más destaque en la producción académica es ora biologicista y ora psicologista, en términos de que están muy centrados en una individualización del proceso de aprendizaje. Y otra tendencia es la parentalización. La parentalización es la pérdida de autonomía de las escuelas, de los centros educativos, de los maestros, de los educadores como profesionales. Mientras tanto, se acentúan, se intensifican los procesos de regulación externa de la escuela, de la acción docente, de la práctica pedagógica, por las madres y padres o los distintos tipos de familia, que bajo una mirada de control cultural impone por medios políticos cada vez más conservadores una regresión en el sentido socializador o civilizatorio de las prácticas educativas. Y con esto, en la relación mercadológica que se establece entre la escuela y lo social tiene los padres y madres como sujetos de consumo que van a exigir de la escuela determinados rendimientos que atenden, que contestan una visión muy limitada del proceso formativo. ¿Por qué limitada? Porque se vincula a la creación o la proyección de un futuro para la niña, para el niño, que hace sentido bajo la cultura de los padres y de las madres, y no de las finalidades educativas que, que son producidas en el contexto de la teorización pedagógica, que por supuesto tiene que dialogar con las expectativas sociales, pero como nos dice Mejía en este libro, fundamentalmente es necesario distinguir los discursos políticos y los discursos pedagógicos. Nos dice Mejía que los textos políticos o las influencias políticas son legítimas en su propia esfera, o sea, en la esfera de las relaciones donde se han creado estos discursos políticos, pero es fundamentalmente necesario que la pedagogía establezca un filtro conceptual que le preserve como una esfera distinta de la producción de sentido más no sistemático para la educación, porque solamente la pedagogía puede existir cuando es tomada como práctica, como producto intelectual, como un problema
de pensamiento, como nos decía Kant, un problema filosófico. Bueno, entonces, después de haberles planteado esta introducción, yo les quería escuchar sobre qué observaciones son más interesantes hacer sobre formación y pedagogía que fueron capturadas en este percurso, en este recogido que hemos hecho a lo largo de estas semanas. Yo he tenido poco contacto en interacción virtual con ustedes, así que en esta última clase me gustaría escucharles sobre estos puntos. ¿Qué espacios tenemos para problematizar en la pedagogía los ideales formativos y asegurar que el campo se organice bajo una mirada científica sensible a las características sociales de nuestro tiempo, pero autónoma para pensarse bajo la tradición que nos ha llevado hasta aquí y más allá de la tradición para la búsqueda de nuevos horizontes? Así que me gustaría tener una interacción con ustedes en ese sentido. ¿Alguien puede participar? Pedro Conejo, por favor. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes, saludos desde Buenas Argentina. tardes. Eh, Creo, profesor Leonardo, que lo que está planteando acaba de poner en discusión la centralidad de lo que significa pensar esto de la paternalización de los procesos pedagógicos y sobre todo de las instituciones escolares. Y a partir de que acá en nuestra zona, en Patagonia Austral, venimos estudiando mucho con el equipo del que participo las cuestiones que están haciendo que la escolarización, que ha sido pensada como el espacio de producción sociopolítica de los sujetos o de sociosubjetivación sociopolítica, más allá de ello, vuelve con esta sobrepresencia de los padres que también está mal demandada por los propios colegas, por los propios docentes, poniendo en funcionamiento a la escuela con una lógica y un funcionamiento psicofamiliar. De pronto es la familia, la lógica de la familia, donde la autoridad es una autoridad que no se construye democráticamente, que se impone, que se estructura de una manera muy particular, fundada en la heredad, en las lógicas patriarcales, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que hace al funcionamiento de la familia, que ha sido, entendemos que en estos últimos, por lo menos en Argentina, en los últimos 40 años, desde el retorno a la democracia y aún y más hacia con las nuevas tecnologías, el escape que se está haciendo a la psicofamiliarización de la institución escolar está generando eh, la pérdida de esto que usted claramente planteó, que es el sentido total pedagógico que tiene la institución. Porque incluso los propios colegas cuando hablan, yo me voy a encargar de lo pedagógico como si fuese una parte de lo que se está haciendo y no la totalidad de las tareas y funciones que se llevan adelante en la escuela. Entonces, la escuela es la institución socialmente pedagógica creada en la modernidad para esa función. O sea, la familia dejó de lado esa centralidad para brindarla a esta institución que es una creación moderna y que de pronto ahora ya ha pasado el primer cuarto del siglo XXI y nos encontramos de nuevo con una escuela que, tal cual usted lo dijo, retrocediendo, yéndonos ni siquiera a los albores del siglo XVIII, sino volviendo a pensar para qué sirve la escolarización como proceso masivo o de masificación o sobre todo de ciudadanización de la población, que no es un tema menor. Gracias, profesor. Gracias a usted por esta intervención tan relevante que nos hace mirar para un fenómeno que en serio tiene un efecto político y cultural muy importante en lo que concebemos como función de la escuela o de las instituciones educativas en el sentido más amplio
y has propuesto una clave interesante, pensar la totalidad del proceso pedagógico más allá de las demandas inmediatas que conllevan estos deseos privados y privativos de formación por las familias. Así que no es solamente una cuestión de autoridad, de pérdida de autoridad de los maestros, de la escuela, de definir sus propias pautas por medio de los currículums, de los programas, pero de erosión de lo que es el pedagógico, el proceso pedagógico como un proceso sistemático de investigación intelectual de los distintos elementos que interactúan en una situación educativa y que necesitan ser comprendidos autónomamente. Y si nosotros como profesionales de la pedagogía que nos insertamos en estos escenarios con la expertise académica para uh, uh, conllevar esta reflexión intelectual, no podemos tener la posibilidad de contrapornos o contraponernos sobre esta influencia. Bueno, que otra finalidad o que otras serventía podríamos tener nosotros. Yo creo que es un punto importante para la reflexión. Incluso porque los sentidos educativos para la escuela en esta lógica de la parentalización tienen mucha vinculación con el proceso uh, macroestructural de aislamiento del sujeto del campo social, y la escuela es propiamente por en nuestras democracias, la educación elemental es un derecho subjetivo y para el Estado un deber compulsorio, o sea, obligatoriamente las familias tienen que garantizar el acceso a la escuela para los niños y niñas. Si no lo hacen, están sujetadas a leyes jurídicas que les van a culpabilizar por abandono de sus responsabilidades parentales, ¿no? Y este aislamiento en un contexto que la escuela tiene un sentido más colectivizante, hace con que muchísimas familias miren a la escuela como una amenaza, porque ahí en ese espacio los niños y niñas van a tener una relación con lo plural de la sociedad que se refleje en la propia cultura escolar y en sus relaciones, en las relaciones que son establecidas entre los distintos sujetos de esta institución. Entonces, la pérdida de espacio de la pedagogía es también la pérdida de sentido colectivizante o civilizatorio de la escuela en un contexto político donde el aislamiento del sujeto en sí mismo por una virtualización de su comprensión sobre la vida, por una pérdida de sentido sobre la concretud de la vida, que es el plan donde nos miramos como sujetos de relaciones sociales a partir de las cuales construimos nuestras propias condiciones individuales y colectivas de existencia. Por lo Profesor tanto, hay Leonardo, sí, Sócrates, pues no. no, sino que por un momento hemos perdido su audio, pero ya lo recuperamos. Entonces, qué pena Ah, interrumpirlo. sí. No, no pasa nada. Eh,
yo les decía que esta pérdida de sentido para la pedagogía es también la pérdida de sentido para una escuela civilizatoria que pueda introducir los estudiantes en un mundo de relaciones que les presentan ah, una cultura o ideales o horizontes más allá de las opciones ideológicas de la familia y de las familias. Entonces, ese es un punto interesante. Pero me gustaría escucharles un poco más. ¿Quién puede o quiere hacer una intervención? Una intervención o una pregunta. Felipe, sí, se puede escribir por el chat, por supuesto. ¿Cuáles son los retos en el trabajo histórico en pedagogía para reconstruir el lugar de la formación en el debate actual? Fundamental la pregunta, Felipe. A mí me parece que tenemos que asumirnos como sujetos de tradiciones. La pedagogía no existe fuera de la tradición, pero esto supone decirles que tradición no es la misma cosa que tradicionalismo. ¿Por qué las tradiciones en pedagogía necesitan ser estudiadas y comprendidas? No para que miremos hacia ellas como espejos que donde accedemos a respuestas anacrónicas para nuestro tiempo. No se trata de esto, pero para entender lo que en los contextos de cambio que impactan directamente las instituciones educativas, necesitamos conservar para preservar la posibilidad de intervención. Una de las características de nuestro tiempo es la pérdida de autonomía institucional de la escuela y de la pérdida de autonomía científica de la pedagogía. Estos dos procesos no están alejados uno del otro. Son procesos que por los cuales traspasan las mismas fuerzas, que son las fuerzas de desintelectualización de la pedagogía y la fuerza de institucionalización de la escuela, para que este proceso de escolarización tenga solamente el sentido utilitarista de que la enseñanza es el ajuste de la capacidad de acción del maestro para logros de rendimiento académico que suponen, en términos de sistema educativo, un cierto ideal de calidad educacional. Pero calidad educacional no es metrificada bajo solo los indicadores de desempeño estudiantil, pero en un contexto de múltiples vivencias e indicadores de desarrollos que son más plurales y que hacen con que miremos al sujeto como un individuo en proceso autoformativo. Por lo tanto, las instituciones necesitan crear condiciones para que este sujeto que se construye en relaciones que son mediadas por la pedagogía, por el sentido pedagógico sobre por qué aprender, para qué aprender, qué se hace con qué se aprende, cuál es la derivación social de esto que se aprende, para que todo esto pueda tener espacio en nuestra reflexión. Entonces, esto me parece que es un primer reto, es recuperar las tradiciones, entender lo que nos ha traído hasta aquí y desde aquí qué recursos necesitamos para avanzar en esta tarea fundamental que es reafirmar
el humano, luego te doy la palabra, Pedro, reafirmar el humano y su educabilidad como la posibilidad de transformación de la propia vida. Incluso porque estamos a utilizar términos que antes um, se asociaban a las calidades humanas para definir hoy otras cosas. Por ejemplo, inteligencia artificial. ¿Es posible decir que esto es propiamente inteligencia? En la medida que la inteligencia como una calidad humana es la capacidad de hacer con que algo sea inteligible racionalmente para, um, partiendo de esto, generar posibilidades estratégicas de acción del sujeto bajo este objeto o frente a este objeto cognoscente o cognitivo, no sé cómo llamáis en vuestros países. Pero esta formación no está dispuesta en las políticas educativas hoy. Tenemos que hacer un proceso contrahegemónico, insurgente, de búsqueda de sentido en esta mirada retrospectiva alrededor de las teorías pedagógicas que todavía siguen siendo muy importantes desde la modernidad para que tengamos en consideración que aquel proyecto de una pedagogía promisora, una pedagogía que funcionaría como la puente de transformación de un contexto cultural de minoridad o minoridades, como nos decía Kant, para una mayoría pedagógica, para que esta transición todavía sea posible. Pedro, por favor. Sí, yo lo que también quería plantear a esto que está presentando el profesor, tiene que ver con unas nociones, unas ideas que venimos discutiendo de manera muy frontal. En esto que estás diciendo que la pedagogía primero como constructo histórico, como básicamente su propia tradición de formación, si es que queremos pensar en eso, que es lo que se ha venido trabajando a lo largo del curso. Hay una relación que queda poco clara o que no estamos visitando, entendemos nosotros acá en el equipo con mucha mayor precisión o con mayor detalle, y que tiene que ver con la relación entre tradición e identidad. Y nosotros no lo hablamos en singular, lo hablamos en plurales. Las tradiciones que conforman identidades. Y esto que usted está planteando, que lo plantea de una manera bastante general y que da cuenta de unos interrogantes que tienen que ver también con su propia lógica de funcionamiento en su universidad en el Brasil, y que va a dar cuenta de esa territorialidad, de esa temporalidad que, que tiene que entrar en discusión en las distintas regiones, por lo menos de Iberoamérica, como usted está planteando en esto de que tenemos que ser un poco más luchadores por nuestras formas de construir conocimiento, de mirar las ideas y de constituir un conocimiento que parece tener poco valor, que es el conocimiento pedagógico, porque el conocimiento pedagógico, si no es utilitarista, no tiene valor, porque no es aplicable, no tendría esta lógica de tanto haces, tanto vales. Entonces, en una lógica de mercado, donde la producción está dada básicamente por los sistemas de producción monetaria, las instituciones de existencia, como son las instituciones educativas, nos vemos completamente deprivadas de la posibilidad de brindar un conocimiento nuevo, renovado, histórico, y que pueda hacerse a partir, por lo menos ahora acá en Argentina,
donde ya las ciencias sociales no tienen, ni siquiera van a ser financiadas, o sea, se está quitando desde la centralidad del gobierno la posibilidad de tener financiamiento para las ciencias sociales, porque se las entiende ciencias vacías. Entonces, ni siquiera, o pseudociencia, es lo que es peor. O sea, el retroceso que estamos viviendo genera de pronto en la comunidad de colegas, en la comunidad de investigadores, un profundo sentimiento de desasosiego. Y aquí habría que volver a leer a Pessoa y volver a mirar el libro del desasosiego, porque acá nos está llevando de la nariz la situación. Así que, bueno, yo le agradezco, profesor, el que esté planteando lo que está planteando, porque tiene tanto de razón. Gracias. Muy bueno también escucharte y saber que esta... Profe, hemos perdido su audio otra vez. Hola, ¿sí? Sí, ya lo recuperamos. Perfecto. Yo les decía que era interesante plantear estas cuestiones desde una perspectiva compartida, mirando sus efectos comunes en nuestros distintos contextos. Y esta en particular, esta intervención de Pedro Cornejo, en particular me ha remitido a un excerto del texto de hoy, donde Mejía problematiza una creencia que sigue siendo un elemento de autorización para que los discursos comunes en educación sobrepongan el discurso pedagógico, que es el discurso radical sobre la formación. Y nos dice, más o menos con traducción libre, el autor, que esta creencia se expresa más o menos así. Las disciplinas didácticas y las ciencias de la educación tienen un carácter todavía poco científico. Es necesario limitarlas a un papel o a un rol más pequeño o menos importante en la formación de los maestros. Esto autoriza políticas, sujetos educativos a miraren al conocimiento pedagógico, o mejor, a deslegitimaren la pedagogía como campo de saber, como campo de producción de conocimientos. Y el pedagógico sigue siendo un adjetivo para instrumentos, herramientas, recursos. Yo siempre que tengo la oportunidad soy muy categórico para plantear una idea que es el carácter pedagógico es siempre intelectual, no está en las cosas. Él opera por medio de la conciencia humana en acción. Por lo tanto, la pedagogía es una especie de conocimiento praxeológico que tiene que ver con la capacidad de abstraer los elementos que interactúan en un escenario formativo y reordenarlos bajo determinadas intencionalidades. Así que es muy importante que no seamos nosotros quienes operen con el adjetivo pedagógico para las cosas. No, la pedagogía no está en las cosas. La pedagogía está en la problematización de las cosas. Así que se puede hablar de proceso pedagógico, en el límite de práctica pedagógica, aunque podamos complexificar un tanto la crítica de la idea de práctica pedagógica, pero nunca y jamás en las cosas, en los recursos, en las herramientas, en el instrumento, en el calendario, en el pañel, en la institución. El pedagógico depende del humano que va a construir en este sentido de existencia
un sentido para la formación que es compatible con una visión o con una mirada compleja del humano, que se constituye en múltiples relaciones culturales a lo largo de toda su vida. Entonces creo que este es un punto muy interesante. Sócrates nos invita en el chat a también utilizar este espacio para sus intervenciones. Pedro comenta que es preciso en una deslegitimación de unos saberes que se construyen y reconstruyen en los sujetos, grupos, colectivos, instituciones de cada territorialidad y temporalidad, las que nos demanda volver a mirar la pedagogía como una ciencia exactamente, que es central para la continuidad y renovación de las relaciones sociales y formas culturales que creamos, recreamos los humanos en tantos tales. Perfecto. A mí me parece una forma de comprensión muy adecuada. ¿Cómo esta cuestión les toca como futuros profesionales de la pedagogía? ¿Qué estatuto epistemológico ustedes creen que es necesario firmar para que la pedagogía sea comprendida como una ciencia para la formación, una ciencia de la educación para la formación humana? Como nos dice la profesora María Amelia Franco, que es una investigadora teórica del campo de la pedagogía en Brasil, como ciencia de la formación. ¿Qué estatuto epistemológico es necesario vincular a la pedagogía? ¿Qué comprensiones ustedes tienen sobre esto? Otro punto para estimularlos un poco más es lo que Mejía nos llama de babelización del sistema educativo, que está vinculado a este consumismo escolar, que se multiplican los testimonios que atestan presiones de los padres en el sentido de se beneficiaren de los establecimientos escolares y preservar sus hijos de ciertas influencias culturales. Bueno, aquí tenemos un dilema, ¿no? Que es la pedagogía como una ciencia que se dispone, si Sócrates te voy a pasar la palabra, como una ciencia que se dispone a la sociedad, puede contraponerse, contradecir esta propia sociedad. Sí, claro. Miren, la misma sociedad que clama por pedagogía, incluso cuando estaba en Colombia el año pasado presencialmente, en agosto creo del año pasado, una colega me decía que un alcalde de Bogotá una vez miraba en un acto político, decía en un acto político que necesitábamos más de pedagogía, pedagogía del tránsito, pedagogía de los, para el aprendizaje del emprendedorismo o de la educación financiera. Es necesario pedagogía, que es en el sentido negativo de pedagogización que nos propone Bellejó en el libro Sociedad Pedagógica. La misma sociedad que clama por la pedagogía es la sociedad que cierra la pedagogía en un espacio muy limitado
a reflexión sobre las prácticas de enseñanza y prácticas de enseñanza ancladas en un sentido utilitarista, como hemos discutido. Sócrates, por favor. Sí, muy buenas tardes. Es como para hacer, como primero, un anuncio, y es que teniendo en cuenta que solo tenemos hasta las 3:30 debido a los horarios del profesor Leonardo, también para que nos animemos a conversar, que los puntos que nos propone para la discusión, la conversación son bastante interesantes y bastante provocadores. Entonces aprovechemos lo mejor que podamos estos 18 minuticos que nos quedan. Y con relación a ello, y a la anterior pregunta que nos hacía sobre el estatuto epistemológico de la pedagogía, ya que se podría recurrir y demás, hace poco estuve leyendo a Ricardo Nassif, que es un pedagogo argentino que retoma una idea muy interesante, pero que no es de él, sino que es de Dewey, sobre las ciencias auxiliares o disciplinas auxiliares de la pedagogía. Entonces nos plantea que inicialmente para la pedagogía constituirse en ciencia como tal, debería prestarle atención a lo que son las prácticas educativas, pero también aquellas ciencias que le ayudan a comprender mejor el fenómeno educativo al cual está problematizando. Ricardo Nassif en esa lógica hablaría que ciencias auxiliares o disciplinas auxiliares son la antropología, claramente la antropología, la biología, la sociología y la psicología, entendiendo además los riesgos que pueden acarrear cuando una reflexión pedagógica se excede en términos biológicos, antropológicos, sociológicos y demás, en una especie de ismos en los cuales comienzan a haber derivaciones o comprensiones muy complejas o problemáticas en términos pedagógicos, pues el lenguaje de las ciencias naturales, de la biología, antropología y demás, comienzan a invadir el lenguaje pedagógico y obnubilan parte de la discusión. Lo relaciono con lo que estamos conversando en este momento, si entendemos, por ejemplo, las neurociencias o la evaluación mismamente como disciplinas o saberes auxiliares que están entrando en conversación o diálogo con la pedagogía, pero que en ese relacionamiento que se establece con ellas hay un abuso en esos términos, en esas comprensiones, en esas conversaciones que llegan a ver una limitación misma a las comprensiones pedagógicas que podemos llegar a derivar de ellas, y en cambio nos excedemos hacia comprensiones sobre las neurociencias o sobre la evaluación y en general sobre otras áreas o disciplinas, por ejemplo la tecnología. Es ese abuso que no su uso lo que puede llegar a ser problemático. Sin embargo, también una alternativa allí es, y lo dice bellamente Ricardo Nassif, es recuperar la idea o retomar la idea de la pedagogía como ciencia y conciencia de la educación, que entra en conversación con esas otras disciplinas, saberes, ciencias, y que las usa para problematizar, para ganar profundidad sobre las prácticas educativas y recurrirlas a ellas para conocer mejor ese hecho educativo, pero y que plantea entonces un reto para nosotros como profesionales de la educación, puesto que tenemos que conocer sobre pedagogía, sobre nuestra tradición, pero también una relación interdisciplinar con estas otras ciencias, áreas, disciplinas, pero no dejarnos invadir por ellas y establecer esos fuentes prudentes para comprender mejor las prácticas educativas y problematizar también en ello en la conversación. De hecho, también aprovecho para hacer un puente bonito, porque aquí actualmente en Colombia habita la idea de la pedagogía como campo profesional y disciplinar, y uno de los autores, Andrés Klaus, por ejemplo, habla sobre un campo habitado por subcampos y áreas, y justamente esos subcampos, esas áreas, habitan de una forma muy cómoda y de forma muy amable esas relaciones interdisciplinarias que se pueden establecer allí. Entonces, otra forma en la cual podemos avanzar en la conversación es abordar esos diferentes subcampos o áreas de la pedagogía donde hay esos préstamos interdisciplinarios tan notorios en el caso, como ya lo he mencionado, de la evaluación, de las neurociencias o de la tecnología. Entonces, dejo por allí para que mis otros colegas también podamos conversar. Profesor Leonardo. Muchas gracias por su intervención, Sócrates, que nos ha traído para más cerca de un problema de lo que ya hemos hablado, que fue la uh, experimentalización científica de estas
disciplinas auxiliares, especialmente a partir del siglo XX, del 1920 por delante, que tornaron, no han propiamente obstruido el discurso pedagógico, pero establecieron una especie de cacofonía, no de polifonía, pero de cacofonía con una superposición de estructuras conceptuales que llegan al campo educativo e impactan la pedagogía desde los campos epistemológicos de origen de estas disciplinas auxiliares. Esto ha tenido un efecto brutalmente negativo en la pedagogía. Si por un lado ha permitido la pedagogía una especie de tránsito epistemológico para ampliar los diálogos alrededor de un objeto de conocimiento tan complejo que es la educación, por otro, impidió o dificultó la construcción del Estatuto de la Investigación Pedagógica. ¿Por qué? ¿Cómo es posible avanzar en la construcción de este estatuto investigativo si no hay categorías conceptuales generadoras de este estatuto, que orienten, que sostengan, que organicen ese estatuto? Así que a la medida que la pedagogía fue ¿cómo puede decir en español? Porque iba a utilizar una expresión que abriendo mano, sacando de sí misma la responsabilidad de estructurar sus propios conceptos generadores, la investigación pedagógica fue quedando como un proyecto cada vez más lejano de la pedagogía. Y esto explica en gran parte nuestra dependencia, que casi siempre es de subalternización a las ciencias sobre educación. Yo tampoco tengo una comprensión de que hayan ciencias de la educación, pero ciencias sobre la educación o ciencias que pueden, pasando por los filtros de la pedagogía, contribuir en distintos procesos que se agencian en el campo educativo. Esto es muy importante para pensar. Nos pregunta profesor, según lo expuesto, no quiere decirse que los padres de familia de hecho no. La participación de la familia en la escuela es fundamental incluso para que las propias familias se eduquen. La escuela tiene una función cultural que no es solamente de alejar los niños de influencias externas y ponerles ahí delante de un conocimiento socialmente entendido como valioso o como importante, sino movilizar una comunidad, un territorio por medio de sus prácticas para establecer redes de conocimiento, redes de colaboración, como nos decían los griegos, de que para educar a un niño es necesario una odea, de toda una odea. Entonces la escuela puede ser este centro articulador de conocimientos en un determinado territorio, desde que opere con finalidades pedagógicas, que no son todos los tipos de finalidades que dirigen las políticas educativas. Hay propiamente finalidades antipedagógicas, porque el pedagógico tiene que ver con el sentido formativo y el sentido formativo tiene que ver con la capacidad de construcción
autónoma y solidaria de y entre los sujetos. Es un poco en esa dirección. Otra vez, Pedro nos comenta que Mejía lo llama recuperar la pedagogía en tanto saber, saber hacer, saber analizar y saber comunicar, lo que ella produce sobre lo pedagógico en tanto constructo que busca entender los procesos de humanización transgeneracional y transhistórica. Por esto que la tradición se sitúa en la pedagogía como una cuestión central, porque en esta transición las tradiciones son o punto de partida o punto de llegada. Punto de partida cuando queremos resignificarla, punto de llegada cuando necesitamos reafirmarla. Hoy, por ejemplo, no es poco decir la sociedad la importancia de la escuela y de los maestros cuando es parte del proyecto político neoliberal el fin de las escuelas como instituciones formativas. Así que mirar a la tradición pedagógica también supone decir que queremos preservar, queremos conservar el espacio de la pedagogía, de una pedagogía potente que puede establecer giros autorreflexivos en torno de sí misma, reconociéndose como un saber complejo, un saber plural, pero que tiene una base disciplinaria. Porque si no hay esta base disciplinaria que mire o que nos ayude a mirar hacia un objeto propio de la pedagogía que yo en mis textos estoy denominando de procesualidad pedagógica, ya no hay sentido en indagar a la pedagogía sobre qué contribuciones tiene para analizar y intervenir en los contextos educativos actuales. A mí me parece que tenemos que considerar que lo específico de la pedagogía es lo que genera la procesualidad del fenómeno educativo. Esta procesualidad supone tránsito, supone camino, supone rupturas que van siempre establecerse bajo una reflexión sobre el sentido, o sea, el fin y el medio educativo con relación a los efectos que puede generar. Ahí está la pedagogía, como una clave de interpretación de estos tres puntos. Ella se estructura entre estos tres puntos. Otras cuestiones, otras observaciones, dudas, ¿les parecen interesantes? En esta nuestra última clase, un feedback de lo que, de lo que les pareció estos estudios. A mí me fue un desafío participar de estas clases en un contexto donde yo estoy en una transición de función en la universidad muy conturbada, de muchísimas demandas, pero siempre tenía en cuenta nuestro rato de interacción como una posibilidad de pensar mejor, pensar más ampliamente sobre las cuestiones de la pedagogía, porque para mí esto es la parte formativa de la condición del maestro, es que compartimos con los estudiantes la conducción del proceso pedagógico. Mejía, en el segundo capítulo de este libro, discute del momento pedagógico hacia la conducta pedagógica. El momento pedagógico es cuando nosotros, desde la pedagogía, establecemos los fines, los medios y le presentamos a la sociedad o al sujeto que naturalmente por su condición va a resistir a esta intervención, porque las intervenciones pedagógicas, como no son naturales, ellas son producidas en el campo de la intencionalidad científica, claro, con
reflexiones culturales y políticas que dirigen las elecciones científico-epistemológicas. Pero la pedagogía no es una forma de saber natural que exista en la cultura como un discurso común sobre educación. La pedagogía es forjada en métodos propios de producción de conocimiento que atienden a este propósito de calificar una acción formativa de carácter transformador que sea potente para la construcción del humano en un mundo de tantos desafíos humanizantes. Porque vivimos en una realidad donde la humanización es una tarea cada vez más compleja. Presentar el humano al mundo que le antecede de modo a construir una conciencia amplia de la realidad es hoy un gran desafío cuando los ideales de vida son cada vez más virtualizados, individualizados y se construyen fuera de una mirada del sujeto hacia su contexto de existencia social. Así que yo no me importo si no hay transporte público, yo no me importo si no hay seguridad en las calles, yo no me importo si no hay educación de calidad para todas las personas, si yo tengo determinada ropa, si yo tengo determinado móvil, si yo estoy consumiendo determinado tipo de mercadería. Entonces, hablar de pedagogía hoy es hablar de una forma de saber que es resistente al tiempo y que incluso para muchos, incluso economicistas, es un saber que, que huele a pasado, que es como que un saber ya no necesario. Paso la palabra a Pedro. Gracias, profesor. Sí, yo lo que quería plantearle era esto que está diciendo usted de las dificultades de la humanización, que es también una dificultad epocal y que tiene que ver, entendemos acá en el equipo, que nosotros en los últimos 40 años hemos vivido las revoluciones más importantes que la tecnología conoce, que solamente puede ser mirada que a partir de la expansión del mundo libresco con el objeto producción de Gutenberg. Pero ahora, yo, que es lo que discutía con mis estudiantes, yo les decía, ustedes piensen que nosotros escribíamos nuestros informes en la facultad cuando yo era estudiante, no hace tanto, hace 25, 30 años, con las máquinas de escribir muy pequeñas, chiquititas, esas portátiles, que le decía que para nosotros era como una tecnología de última moda. Y ahí en plena cursada nos encontramos con las computadoras que eran de escritorio, las viejas, las grandotas, de esos equipos grandes, y que después, al poco tiempo, ya había ese objeto raro llamado Internet, que no sabíamos cómo trabajarlo, cómo pensarlo, y que nuestros profesores nos decían, ustedes deben entrar y deben indagar, porque las cosas que vienen a futuro van a venir por ahí. Claro, y para nosotros era como un impensado. Y ahora, cuando contamos a nuestros estudiantes, por lo menos yo cuando relato las maneras, las transiciones que se han dado en estos últimos 25 años, muchos de ellos tienen esa edad y son más chicos, o sea, les provoca risa los avatares que ha significado la condición de poder ser sujetos de nuestro tiempo, que aún ahora ahí sigo con algunas resistencias respecto a la tecnología, por más que la tecnología es parte ya que somos sujetos, somos homo tecnológicos, o sea, vivimos por la tecnología, eso también es real, y que hasta dónde nuestros propios conocimientos de una disciplina que se encarga de un saber de libros, cómo vuelve a mirar esta otra realidad y cómo podemos ponernos en contacto y en un contacto que sea franco, que no sea ficticio,
con el estudiantado, que viene con las demandas de su propia época, que parece que no es la nuestra, o que para nosotros ya se nos parece como una cosa lejana, o que incluso se vuelve, por lo menos desde la perspectiva que tenemos, y eso que vivimos en el extremo sur del país, no estamos en un lugar central. Pero sin embargo, la dinámica sociopolítica es profundamente aturdidora, ¿no? Nos tiene como a los golpes, sin poder acomodarnos respecto a qué es lo que, qué debemos ofrecer como producto político y social, qué nos están demandando como producto epocal nuestros propios interlocutores, nuestros estudiantes, y qué podemos hacer como un conjunto de colegas que raramente nos juntamos a pensar cómo mejoramos nuestro hacer. Porque además también, esto también ha sido trabajado y planteado acá a lo largo del curso, y es que todavía no rompemos con la lógica de que ser docentes es trabajar en solitario. Y esto es un problema central. Gracias. Estupendo. En este apartado final, yo les quería sintetizar que el futuro de la pedagogía es un futuro que está llenísimo de presentificación, ¿sabes? Nosotros precisamos asumir una posición presentificada, no patética, como también utilizando un término de Mejía, no patética, pero presentificada en un mundo que nos hace sujetos dinámicos, sujetos de lecturas contextuales cada vez más complejas. Yo en mis clases de grado costumbro decir a las estudiantes de pedagogía que somos intérpretes de un mundo de cambios muy volubles, volátiles, inciertos, y necesitamos tener herramientas propias de la pedagogía para capturar estos elementos, reflexionar sobre ellos y generar nuestras propias capacidades lógicas, porque si la pedagogía no establece su racionalidad, que es tu forma de comprenderse, comprenderse desde sus conceptos estructurantes, el discurso pedagógico va a ser un discurso falido y vacío. El discurso pedagógico sin racionalidad pedagógica no se sostiene en contacto con otros discursos sociales sobre educación, incluso que disputan sentido con la propia pedagogía. Así que yo les quería concluir mi participación en este curso, llamando la atención para la necesidad de reafirmar el espacio académico de la pedagogía como un espacio de producción y síntesis y articulación de conocimientos que puedan nos ayudar a resistir al intento de descaracterización de las prácticas de formación, porque estas prácticas de formación bajo la neoinstrucionalización, bajo la tecnologización de la vida, bajo la individualización del aprendizaje y bajo la parentalización de los sistemas educativos de las escuelas, estos factores nos impiden como pedagogos, como profesionales, investigadores del campo de la pedagogía, o nos dificulta una acción transformadora. Así que yo les propongo continuar en este movimiento de apropiación crítica radical de los fundamentos de la pedagogía, por los cuales hemos llegado a las teorías de la formación para tener más claridad
de la necesidad de tornar el discurso pedagógico más consistente bajo una racionalización sensible de la pedagogía, mirando a su tradición, a su forma presente y a sus proyectos de futuro. Y en Colombia, ustedes en la Universidad de Antioquia tienen autores que son muy importantes en esta lectura, al ejemplo del profesor André Klaus, que es un autor que a mí me gusta muchísimo leer y lo tengo como referente de apoyo a mi teorización en el contexto colombiano. Yo no sé, Sócrates, si todavía puedo hacer algún otro comentario o si usted quiere hacer el cierre de la sección. ¿Cómo has pensado? Pues, profe, la verdad yo no sabría cómo cerrar, puesto que usted ha dado unas palabras fabulosas sobre lo que significa la teorización y el papel de los académicos en este caso, así que bienvenido sea usted para que realice el cierre. Bueno, entonces les quiero darles las gracias por la oportunidad de interactuar con los límites de la virtualidad, con esta turma, con este grupo de personas, que podamos nos fortalecer como campo académico y profesional en América Latina. Yo mirar a Colombia como un centro hoy en América Latina de rearticulación de la pedagogía. Yo tengo muchísimas expectativas que este movimiento de rearticulación de la pedagogía colombiana puede expresarse más ampliamente en nuestro territorio, a la medida que estamos a nos articular también, estamos a nos acercarnos más y me disponibilizar, por supuesto, para continuar en estos diálogos en lo que les parezca relevante, posible desde mis estudios, desde mis experiencias en Brasil. Mis contactos son abiertos, pueden escribirme, pueden enviarme un mensajito por WhatsApp o por correo. Yo voy a tener el placer, el gusto de contestarles y de continuar escuchándoles, aprendiendo, pensando con ustedes. Muchísimas gracias a la de Antioquia por esta oportunidad y a ustedes que nos han acompañado de este tiempo. Y un saludo con gratitud a la profesora Laura Giraldo, que me ha invitado personalmente para participar de esta experiencia. Seguimos firmes, convictos de la importancia de profundizar las cuestiones básicas de la pedagogía, o como yo acostumbro decir, las cuestiones identitarias de la pedagogía, porque las respuestas para los problemas pedagógicos no habitan la superficialidad de las cosas. Necesitan un esfuerzo intelectual muy complejo y sistemático, porque se involucran en una red de elementos plurales y dinámicos que escapan a la lógica de la ciencia sobre la educación. Solo la pedagogía puede generar sentido articulador para estas distintas contribuciones, porque es la pedagogía, la ciencia da, de la y para la educación. Tiene la educación como su objeto procesual, no solamente como un nombre para denominar un proceso, pero tiene una responsabilidad, un engajamiento, un enganche sociopolítico, ético-político, que nos hace cada vez más imprescindibles como profesionales en este contexto de tantos cambios incertos.
un saludo fraternal a todos ustedes, a todas ustedes, con los deseos que esta carrera, esta profesión que han elegido sea tan generosa con sus deseos de vida como ha sido para mí. Yo, como pedagogo en Brasil, he podido vivenciar experiencias profesionales que me perfeccionaron como persona, me tornaron, me volvieron mucho más sensible y lógicamente atento a los desafíos educativos que existen en cualquier contexto en los cuales las personas estén interactuando, donde hay una especie de influencia cultural, hay procesos educativos que pueden ser pedagógicamente modulados o manejados desde que podamos establecer intenciones que contribuyan para los procesos grupales, para la afirmación de los sujetos, de sus derechos, de un ideal de sociedad que todavía nos está un tanto lejos, pero que es cada vez más necesario sostener, esperanzar, alimentar. Un gran saludo a todos ustedes. Muchas gracias. Profesor Leonardo, muchísimas gracias por sus palabras, por todo lo que nos anima, nos motiva a continuar. Gustos deseosos de continuar en contacto con usted, aprendiendo de usted. Entonces, Claro. un abrazo cálido desde Colombia, desde Medellín, desde el Comité de Carrera del Pregrado en Pedagogía, y qué gusto podamos encontrarnos en otros momentos, ojalá presenciales, bien sea que usted venga o que Sí. nosotros lo podamos visitar. Es una fortuna haber contado con usted en el pregrado, ciertamente. Muchas gracias. Mi universidad está abierta a ustedes, somos una universidad pública, no se cobra nada para estudiar, así que nos tengan como una posibilidad cuando miraren a otras fronteras. Estoy disponible. Un abrazo, saludos. Un abrazo, profesor. Hasta luego.